Mm, Ahora revisaremos la vía sinergista. La vía sinergista es un concepto desarrollado por algunos autores, como el doctor André Delmas, en el libro de Vías y Centros Nerviosos, o en el libro del doctor José Navas Segura. Es didáctica para entender cómo funciona el sistema motor. Vamos a revisarlo. Esta vía sinergista se le conoce también como el tracto córtico, ponto, cerebelo, dentado, rugo, espinal. ¿De acuerdo? Y se considera en términos generales que es la vía que ayuda a la vía corticoespinal, de ahí el nombre de sinergista. Se dice por función que se le considera como la vía de los movimientos voluntarios gruesos. Recuerden que los movimientos voluntarios finos es así con la parte más distal de nuestras extremidades. Es como escribir, como tocar el piano o como disecar un cerebrito con las pinzas de microcirugía, ¿no? Las pinzas de relojero. Ese es movimiento fino. Y un movimiento grueso es un movimiento de la parte proximal de nuestras extremidades. O sea, si yo braceo así, entonces este es un movimiento grueso o grosero. Entonces, por lo tanto, pues forma parte del sistema motor y también se va a originar este soma, de este tracto sinergista, se va a originar también en la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí nuestra cisura central de Rolando, mi surco precentral, frontal superior y frontal inferior. Recuerden entonces que aquí en el giro precentral está el área motora primaria, que es el área 4, por delante el área 6 y el área 8. Es el área de los movimientos oculares conjugados. Aquí tiene vital importancia el área 6, que se le conoce como el área premotora. El área premotora, que con el área 6 de la cara medial del cerebro forman lo que se conoce como el área motora suplementaria. ¿De acuerdo? Entonces, esta área 6 de la cara medial, que es la motora suplementaria, junto con la premotora, su función es la planeación del movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, antes de ejecutar un movimiento, nuestra corteza cerebral tiene que tener información de las partes del cerebro que participan en el control motor. Y una de las estructuras que participan en el control motor, pues es el cerebelo. Entonces, vamos a tener aquí, vamos a poner un elemento que es la corteza cerebelosa y un núcleo que es el núcleo dental. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a describir a la vía sinergista. Entonces, hemos dicho que la vía sinergista se origina en el área 4, se origina en el área 4, en el área 4, en el área 6, en el área 8, principalmente en el área 4. De ahí van a descender los axones por el brazo posterior de la cápsula interna. Descienden por el brazo posterior de la cápsula interna y van al puente. Entonces recuerden que las fibras corticopontinas, en este caso que vienen del lóbulo frontal, se van a ubicar en el tercio interno, en el quinto interno del pedúnculo cerebral. Aquí, ¿no? Recuerden la somatotopía del pedúnculo. La parte medial, fibras frontopontinas. Tres quintos intermedios, la vía corticoespinal. Y quinto externo, las fibras temporopontinas. En este caso, estas fibras vienen del frontal, vamos a ser fibras frontopontinas, van a ir en el quinto interno del pedúnculo cerebral y van a llegar hasta el mesencéfalo. Perdón, llegan hasta el puente y hasta la médula oblongada. En el puente hacen sinapsis con unos núcleos, que son los núcleos pontinos. Llegan unos núcleos que se llaman núcleos pontinos. De ahí el nombre de la vía córtico-ponto. Pero actualmente se sabe que esta corteza cerebral, que tiene que ver con la planeación del movimiento, también llega a la médula oblonga, a unos núcleos que están entre la vía corticoespinal, ahí en la pirámide vulvar. Estos núcleos se llaman núcleos arciformes. ¿Núcleos qué? Arciformes. Se dice que los núcleos arciformes y los núcleos pontinos corresponden a la misma columna funcional, se puede decir. Ambos reciben información aferente de la corteza cerebral que tiene que ver con la planeación motora. Una vez que tiene que ver, que llegan los núcleos pontinos, de los núcleos pontinos salen unos axones que se van a decusar. ¿Recuerdan que dijimos que hay una pirámide en el rodete piramidal en el puente? Hay unas fibras transversas, incluso vamos a ponerlas del mismo color. Hay unas fibras transversas que hacen que la vía corticoespinal se
se separe, ¿verdad? Ahí entre las axones de la vía corticoespinal se encuentran los núcleos pontinos que originan las fibras ponto. Vamos a poner aquí las fibras ponto cerebelosas, que van en sentido transverso y van hacia el pedúnculo cerebeloso medio. Esas fibras ponto cerebelosas van por el pedúnculo cerebeloso medio para llegar a la corteza cerebelosa. ¿A qué parte de la corteza cerebelosa? Vamos a poner aquí nuestro esquema del cerebelo en una vista posterior. Está aquí el nódulo, el flóculo, el surco primario y este surco que se llama surco posterolateral. Ese se llama surco, hemos dicho que se llama surco, este, surco, surco posterolateral y este de aquí se llama surco primario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace con nuestro cerebelo? El surco primario y el surco posterolateral mide en tres lóbulos. En un lóbulo anterior, ¿no? El lóbulo anterior, la pirámide, la úvula y las amígdalas cerebelosas forman parte del espinocerebelo. En un lóbulo posterior, este lóbulo posterior forma parte de lo que conocemos como el neocerebelo, o también conocido como cerebro-cerebelo, el lóbulo posterior, y otro lóbulo que es el lóbulo flóculo nodular. Este de acá sería el lóbulo anterior. Entonces tengo el lóbulo anterior, o también conocido como espinocerebelo, lóbulo posterior, también conocido como cerebro-cerebelo o cerebelo, y el lóbulo flóculo nodular. ¿A qué parte del cerebelo está llegando estas fibras pontocerebelosas? Esas fibras pontocerebelosas están llegando a lo que es el lóbulo posterior. Se llama lóbulo posterior o cerebro-cerebelo porque recibe información aferente, obviamente, de la corteza cerebral, como estamos viendo aquí, en el esquema, ¿no? Pues aquí se ve que la corteza cerebelosa del lóbulo posterior está recibiendo información aferente de los núcleos pontinos y los núcleos pontinos de la corteza cerebral. De ahí el término del lóbulo posterior de cerebro-cerebelo, o también conocido como ponto cerebelo. Entonces recuerden que el cerebelo tiene una información propioceptiva, de dónde está ubicado mi cuerpo en el espacio. En este caso, mi mano. Imagínense que yo quiero agarrar aquí en mi mesa, tengo una taza para tomar café. Entonces decimos, a ver, yo quiero agarrar la taza. Entonces tengo, para saber con qué fuerza tengo que contraer mis músculos para tomar la taza, primero tengo que tener ubicado dónde se encuentra mi mano en el espacio. Eso se llama propiocepción. Una vez que yo sé dónde está ubicada mi mano en el espacio, entonces ya puedo ejecutar el movimiento para tomar la taza. Entonces, la corteza cerebral tiene que consultarle al cerebelo para tener la información propioceptiva. Entonces sale aquí la vía córtico-ponto-cerebelo. La corteza cerebelosa es la parte aferente del cerebelo. Ya, tiene la información propioceptiva del cerebelo. Le tiene que responder a la corteza cerebral. Y entonces la corteza cerebelosa le responde a la corteza cerebral a través de su sistema de salida del cerebelo. El sistema de salida del cerebelo es este núcleo que se llama el núcleo dentado. Entonces, vía córtico, ponto, cerebelo, corteza cerebelosa del lóbulo posterior. De aquí del lóbulo posterior hace sinapsis con el núcleo dentado, y del núcleo dentado, aquí vamos a poner nuestro núcleo dentado, salen unos axones del núcleo dentado, que se van por el pedúnculo cerebeloso superior, o también llamado brachium conjuntivum, y se decusan hacia el lado contralateral. Esta decusación del pedúnculo cerebeloso superior es muy importante. Esta decusación se le conoce como decusación en herradura o de Wernicke, y es una decusación que se puede ver de forma macroscópica en la disección. La decusación del pedúnculo cerebeloso superior. La decusación del pedúnculo cerebeloso superior forma la decusación en forma de herradura de Wernicke. ¿De acuerdo? Lo retomaremos cuando veamos mesencéfalo. Pero entonces, son las fibras que vienen del núcleo dentado y que se decusan al mesencéfalo del lado contralateral. Cuando se decusan, ascienden y van a llegar los axones, van a ascender y van a llegar hasta el tálamo.
¿de acuerdo? Al tálamo. Y del tálamo llega al núcleo del tálamo, donde hace relevo la información del cerebelo. Pregunta del examen. ¿Qué núcleo del tálamo recibe información aferente del cerebelo a través del núcleo dentado? Entonces aquí, eso nunca lo olvidemos, es el núcleo ventral lateral. ¿De acuerdo? El núcleo ventral lateral. Forma parte del tálamo motor. Entonces, el núcleo ventral lateral del tálamo recibe información aferente del cerebelo y la corteza cerebelosa a través del núcleo dentado. Y entonces ya este núcleo ventral lateral nuevamente le manda la información a la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Entonces ahí se formó un bucle. ¿De acuerdo? Se formó un circuito cerrado. O sea, tienen la corteza cerebral, la corteza cerebral, el área 4, el área 6 para planeación del movimiento, fibras córtico-pontinas, ponto cerebelo, cerebelo dentado, dentado se decusa, asciende, tálamo, tálamo cortical. ¿De acuerdo? Es lo que se conoce como el cerebro cerebelo. Ahora, aquí cómo entra la vía rubroespinal. Bueno, lo que pasa es que mi núcleo dentado, cuando manda estas acciones que se decusan, estimulan a una vía, a un núcleo que se encuentra en el mesencéfalo, ¿no? Que va a ser el núcleo rojo. O sea, aquí vamos a poner el núcleo rojo del lado derecho. Pues estos axones, cuando se decusan, hacen sinapsis con la porción magnocelular de mi núcleo rojo. ¿De acuerdo? Mi núcleo rojo tiene una porción de neuronas magnocelulares, son las neuronas grandes, y unas neuronas parvas o pequeñas, que serán las neuronas parvocelulares. Entonces hace sinapsis con las neuronas de la porción magnocelular del núcleo rojo, y entonces del núcleo rojo se origina un tracto que se decusa inmediatamente ahí en el mesencéfalo. Ese tracto se llama tracto rubroespinal. Entonces el tracto rubroespinal atraviesa puente, atraviesa médula oblonga y se va a ubicar en el cordón lateral de la médula espinal, por delante del tracto corticoespinal, para también llegar a inervar a las alfa-motoneuronas de la asta anterior. Y de estas alfa-motoneuronas sale la raíz anterior, que va a llegar a musculatura principalmente de tipo flexual de nuestros miembros superiores. Ahí está la conexión, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo esta vía, que es la vía rubroespinal. Se origina en el núcleo rojo, que está a nivel del mesencéfalo, a nivel de colículo superior. El núcleo rojo se decusa el tracto rubroespinal, atraviesa puente, atraviesa médula elongada, cordón lateral de la médula espinal, hasta llegar al asta anterior. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la vía, el contexto de la vía sinergista. A esta vía le vamos a sumar los núcleos arciformes, que también participan. Los núcleos arciformes eh, son muy interesantes. Van a originar unas fibras que se llaman fibras arciformes externas. Entonces, vamos a ponerlos de color rosa. Aquí de los núcleos arciformes, tengo dos formas de que de los núcleos arciformes van a llegar al cerebelo. Pueden mandar unas fibras que se van hacia atrás, en la línea media, y llegan al piso del cuarto ventrículo. Cuando llegan al piso del cuarto ventrículo, se decusan, formando lo que conocemos como las fibras arciformes externas dorsales, o también conocidos como las barbas del cálamo scriptorius en la vieja nómina, o también conocidas como estrías medulares. Esas que están ahí en el piso del cuarto ventrículo, ahí en la fosa romboidea, en sentido lateral, justamente entre la médula oblongada y el puente, se encuentran las fibras arciformes externas dorsales, o barbas del calamus scriptorius, de la vieja nómina, actualmente llamadas estrías medulares. Y entonces estas estrías medulares, o fibras arciformes externas dorsales, a través del pedúnculo cerebeloso inferior, llegan los axones hasta la corteza cerebelosa. Específicamente, ¿a qué parte de la corteza cerebelosa? Al lóbulo 7. Al lóbulo 7. ¿Qué es el lóbulo 7? Hay una clasificación del cerebelo en lóbulos.
¿no? Aparte de la clasificación anatómica, hay una clasificación funcional en 10 lóbulos, del 1 al 10, en números romanos. El lóbulo 7 es justamente la parte que está en el centro del lóbulo posterior, por arriba y por abajo de este surco que se llama surco circunferencial o surco horizontal. Se llama surco, ¿qué? Surco, perdón, a ver, permítanme, surco, eh, se llama surco, surco circunferencial, horizontal de decir, ¿de acuerdo? Circunferencial, horizontal. Entonces, lo que está por arriba del lóbulo posterior, por arriba del surco horizontal, en el lóbulo posterior, se llama el lóbulo 7, por arriba y por abajo. Entonces, este lóbulo 7 es la parte del cerebelo que recibe específicamente información del lóbulo prefrontal, de la parte más anterior del, de la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Lo iremos, esta clasificación la veremos cuando lleguemos al tema de cerebelo. Nada más nos interesa, es una de las partes más importantes del cerebelo, en el lóbulo posterior, que es la corteza cerebelosa que está por arriba y por abajo del surco horizontal o circunferencial. ¿Por qué es importante? Porque el cerebelo no solamente se asocia actualmente al control motor, sino también a la parte cognitiva y a la parte límbica, ¿no? O sea, se está conectando con el frontal, área 4, área 6, área 8, pero también con el lóbulo prefrontal, el área 9, 10, 11, 46, 47, que tiene que ver con la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? La capacidad de tener un dato para una tarea posterior que vayamos a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, como dan cuenta, pues estos núcleos pontinos y estos núcleos axiformes, aparte que nos sirven para planeación del movimiento, para ejecutar un movimiento, tienen que ver con estas cuestiones como la atención y la memoria de trabajo. Entonces, fíjense, retomando, en mis núcleos, en mis núcleos axiformes, hay unos axones que se van hacia el piso del cuarto ventrículo, de ahí van por el pedúnculo cerebeloso inferior y llegan a la corteza cerebelosa, a través de las fibras arciformes externas dorsales o extramedulares. Hasta hace unos años no se sabía bien su correlación funcional. Eh, Después, hay otra parte de estas fibras arciformes, de estos núcleos arciformes, que se va a ir por la parte anterior. Vamos a ponerle de otro color. Hay unas fibritas que se van por la parte eh, anterior del tallo cerebral. También vienen de los núcleos arciformes. Van a pasar por delante de la pirámide vulvar, o por abajo de la pirámide vulvar, por delante o por abajo de la oliva, y también van en dirección hacia el pedúnculo cerebeloso inferior. Estas fibras se llaman fibras arciformes externas. Estas son las ventrales, ¿no? Las fibras arciformes externas ventrales, que también van por el pedúnculo cerebeloso inferior a la corteza cerebelosa. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos estas conexiones de la vía sinergista. Entonces, dentro de las vías de la médula espinal, eh, realmente la parte que importa con respecto a médula espinal aquí es la vía rubroespinal, pero la vía rubroespinal la podemos ver aislada, ¿no? O la vía piramidal o córtico-espinal aislada de la vía rubroespinal, pues mm, no, eh, no sería como correcto, porque todos los sistemas están conectados unos con otros, ¿no? O sea, verlo de una forma un poco más global. Entonces, por eso es que está este concepto de la vía sinergista como ayuda a entender, ¿no? Para cómo es que nosotros, cómo funcionan nuestros circuitos motores. El ejemplo de tomar la taza es muy didáctico, ¿no? En el sentido de que uno ve la taza y ves tu mano. La información por perspectiva de dónde se encuentra ubicada mi mano en el espacio, la tiene el cerebelo. Tengo que ejecutar el movimiento para tomar la taza. Entonces, ¿qué hago? Pues le consulto al cerebelo. Vía córtico, ponto cerebelo. Ya el cerebelo tiene información perceptiva por las espinocerebelosas, dorsal, ventral, etcétera. Córtico, punto cerebelo. Cerebelo
Dentado, dentado, tálamo, tálamo cortical. Llega a la corteza cerebral. Y entonces ahora de la corteza cerebral se origina la vía corticoespinal para tomar el objeto. Entonces hago un movimiento métrico con una fuerza y una dirección correcta. Si está alterado el cerebelo, entonces la vía sinergista no funciona muy bien y entonces pues hago un movimiento no con la fuerza suficiente ni con la dirección suficiente, ¿verdad? Y se presenta la dismetría. Y a esto le agregamos la vía rubroespinal, que la vía rubroespinal pues es para la parte proximal de mis extremidades, principalmente de tipo flexor. ¿De acuerdo? Entonces esta vía fue la vía sinergista o la vía córtico ponto cerebelo dentado rubroespinal y es una vía como didáctica, ¿no? Para poder entender cómo funcionan los circuitos motores.